Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en este programa Bienestar y Salud. Hemos recibido muchas consultas, la gente está muy inquieta preguntándonos por todos los medios como en nuestra página de internet www.cofarnat.com y nuestro email cofarnat@hotmail.com. Y la pregunta más frecuente que hemos tenido esta semana es sobre la osteoporosis y la osteopenia. Vamos a aprovechar que estamos con la doctora Luz Marina Castro, quien nos va a hablar un poquito sobre este tema. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Muchas gracias por estar como pendientes del programa y aclarando sus inquietudes. Acerca de la osteoporosis, para darle un poquito de orden al programa el día de hoy, vamos a contarle a nuestros televidentes qué es la osteoporosis, qué órganos afecta, qué es la osteopenia, cuáles son los mayores factores de riesgo, cómo lo podemos prevenir y en productos naturales con qué podemos combatirlo. Yo creo que eso va a ser como lo central para que las personas también tengan un orden. Si después de terminado este programa surge una inquietud específica acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy, no se les olvide que también pueden comunicarse al PBX 2030378 y hacer sus preguntas. Aparte de que lo podemos sacar en el programa, también allí hay personas especializadas que les pueden aclarar las inquietudes que ustedes tengan en el momento que se comuniquen con nuestro PBX 2030378. ¿Qué es la osteoporosis? Como la palabra lo indica, es una pérdida de peso en el tejido óseo donde se va volviendo poroso, va perdiendo peso y consistencia y empiezan a aparecer unos pequeños huecos en todo lo que conforma el hueso y se va haciendo muy liviano porque haz de cuenta cuando tú pones una tela, vamos a poner el ejemplo de una tela que se lava y se lava y se lava demasiado con blanqueadores y con todo este tipo de agentes, donde cuando nosotros lo colocamos a la luz, entonces hay pequeños espacios Espacios. donde se ha Ujú. adelgazado más la tela y hace que en cualquier momento con un movimiento muy liviano por allí se rompa. Eso es lo que exactamente sucede con el hueso. Si nosotros hacemos el ejemplo de la tela, del paño, nosotros vemos y va a ocupar el mismo espacio. Si tiene 30 centímetros de largo por 30 de ancho y nosotros lo llevamos a la luz, mide exactamente lo mismo, pero es el interior de la tela el que se va adelgazando, le va haciendo perder consistencia y peso y nos lleva a que tenga una mayor vulnerabilidad para que este paño o esta tela se rompa, se destruya. Exactamente lo mismo sucede con el hueso cuando nosotros nos diagnostican una enfermedad como la osteoporosis. Es una pérdida en el tejido óseo que hace que se debilite demasiado y vengan problemas como fracturas múltiples. Esto es la osteoporosis. Vamos a hablar de la osteopenia, que nos decía Gustavo. Hay un examen médico que se llama densiometría ósea, donde se introduce una mano la mayoría de las veces y allí en la máquina podemos ver una pequeña radiografía que mide la consistencia del tejido óseo, La densidad del la hueso. densidad del Ujú. hueso. De la consistencia del tejido óseo nos va a dar la densidad total del hueso y nos aparece unos porcentajes que van como en oscurito, como en gris y como en blanco. Esta figura nos representa unos porcentajes de densidad ósea, donde nos dice que tenemos una densidad entre el 30 y el 50%, estamos hablando de una osteoporosis inminente. ¿Sí? Ujú. Entre el 30 y el 50% de densidad ósea estamos diagnosticando una osteoporosis. Cuando hablamos entre un 51 y un 70%, estamos hablando de una osteopenia. O sea que podemos determinar que la osteopenia es una preosteoporosis que puede aparecer antes y si se diagnostica a tiempo, podemos empezar a consumir nutrientes y empezar a tomar medidas muy importantes de las que vamos a hablar el día de hoy para poder evitar, teniendo en cuenta que una vez se pierde la densidad ósea, no se recupera, pero lo que nosotros hacemos Es mantener es lo que hay. mantenerla lo que hay y evitar el proceso degenerativo. Yo espero que haya quedado la suficiente claridad para nosotros entender qué es la osteoporosis y qué es la osteopenia. Ahora vamos a ver algo muy importante. Cuando a nosotros nos diagnostican una osteoporosis o una osteopenia, la mayoría de las veces nos prescriben un calcio con vitamina D3. Si bien es cierto
que el mayor nutriente de nuestro tejido óseo es el calcio y la vitamina D3 es un fijador. No podemos decir que solamente el calcio forma parte de los nutrientes del hueso. El hueso se forma de tejido óseo. Este tejido óseo se llaman osteocitos. Las células que conforman el tejido óseo se llaman osteocitos. Y los osteocitos se nutren de una sustancia que se llama osteína. Algo complicadito que espero entiendan. La osteína es la sustancia o la materia prima que utiliza el osteocito para poder conformar el tejido del hueso. La osteína necesita nutrientes importantísimos y vitales, donde el calcio tiene el mayor porcentaje. Por decir algo, toda la osteína tiene un 60% de calcio y un 40% entre los demás nutrientes. ¿Cuáles son los demás nutrientes? Magnesio, fósforo y colágeno. Si no hay magnesio, fósforo, colágeno y calcio, la D3, aún tomándola, fijaría solamente el calcio, pero nos crearía una deficiencia del resto de nutrientes que no nos garantizaría en un momento determinado que la osteína tenga la suficiente cantidad de nutrientes para que los osteocitos sean todos los nutrientes, todos los recursos, pues va a ser muy difícil que los osteocitos sean lo suficientemente consistentes. Por eso es tan importante tener en cuenta que no es solamente el calcio y la D3, aunque tengan un mayor porcentaje. El colágeno es la proteína más importante porque es la encargada de sintetizar todo el tejido del cuerpo. Y el tejido y la piel son el órgano más grande que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces no podemos dejar de lado una proteína tan importante en estos nutrientes como es el colágeno. De la misma manera, el magnesio, aparte de formar parte vital en la osteína, es el encargado de movilizar el calcio y evitar que se formen los cálculos renales o litiasis renal, que no se produce por exceso de calcio, sino por mala utilización del calcio dentro del organismo. Entonces el magnesio es vital. Es también llamado uno de los minerales más importantes para el estrés, porque relaja los músculos y alivia las palpitaciones y mejora el ritmo cardíaco. Pero en el caso de la osteoporosis, forma parte vital del tejido óseo y también nos ayuda a movilizar el calcio de forma adecuada, y lo mismo sucede con el fósforo. Resumamos entonces los nutrientes: calcio en una mayor concentración, fósforo, magnesio, colágeno y el fijador que no puede faltar, que es la vitamina D3. Esos son los 5 vitales para poder garantizar que vamos a combatir una osteoporosis y que vamos a detener el proceso degenerativo y que vamos a evitar que una osteopenia se nos convierta en una osteoporosis. Señora Luz Marina, conocemos de la osteoporosis que se presenta más frecuentemente en las mujeres. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esa es una pregunta muy importante, Gustavo. Definitivamente el porcentaje es muy alto, 70% mujeres y solo el 30% en hombres. Así de alto es el índice en porcentajes. Las razones son varias. Una de ellas, yo no he visto el primer hombre, aunque hoy en día ha cambiado un poquito la cultura, que esté muy preocupado por hacer dietas repetitivas y desde los 14 o 15 años para bajar de peso. Las niñas, desde el momento que empieza la preadolescencia y la adolescencia, empiezan a recurrir a dietas suministradas por personas no profesionales y empiezan a crear descompensaciones en su organismo que cuando llega a la edad madura y adulta empiezan a aparecer este tipo de enfermedades. Y también es cierto que la asimilación en el calcio en las mujeres es más corta que en los hombres. Bueno, eso no es verdad. ¿No es cierto? No, eso no, esa sí no es una verdad. Es importante tener en cuenta que no es tan verdad que las mujeres asimilemos el calcio en una edad más temprana que los hombres. Pero sí es muy importante tener en cuenta que las mujeres, debido a la maternidad, a la gestación, a la lactancia y a la menstruación, tenemos un muchísimo mayor riesgo de perder calcio a través del metabolismo, teniendo en cuenta que el calcio se elimina a través de la orina y forma parte de los electrolitos que nosotros eliminamos frecuentemente. ¿Quiénes consumen más diuréticos por quitar las ojeras, por la retención de líquidos? Las mujeres que los hombres. E inclusive hay un problema muy grave en que se utilizan como métodos adelgazantes laxantes y diuréticos.
Y los diuréticos, en este caso específico, eliminan demasiados electrolitos, donde nosotros nos acostumbramos a lenguajes, pero no nos acostumbramos a interpretarlos. Dentro de esos electrolitos se eliminan grandes concentraciones de calcio. Entonces yo puedo eliminar, un ejemplo, 100 miligramos de calcio en la orina y no los consumo. Entonces voy agotando mis reservas y eso se va a ver reflejado en una pérdida de consistencia en el tejido óseo. Respecto a la pregunta, también me parece muy importante. No es igual la asimilación de calcio de un niño a un adulto. Cuando yo le doy a un niño, sea independiente niño o niña, entre 0 años hasta 15 años, un vaso de leche que contiene 100 miligramos de calcio, este niño, este joven, todos los 100 miligramos los aprovecha. A partir de los 16 años, 20 años y hasta los 35 años, se asimila, tanto en hombres como en mujeres, entre un 70 y 75% de calcio del que yo consumo, de la fuente que yo lo consuma, ya sea como suplemento nutricional o como componente en la ingesta diaria de la nutrición que yo recibo a diario. Y en edades entre los 36 y hasta los 50 años se baja la absorción de calcio hasta en un 40%, y a partir de los 51 años llega a ser hasta solamente de un 15%. Significa que para los 1200 miligramos que yo consumo a los 15 años, ¿cuánto voy a asimilar a los 60? Voy a asimilar en un promedio 120 miligramos nada más, porque la fijación disminuye notablemente con el paso de los años por el metabolismo y por todos estos cambios hormonales que se hacen en el interior del cuerpo, tanto de hombres como de mujeres. En las mujeres hay un agravante, y es que una vez aparece la edad de la menopausia, los estrógenos, que en este caso específico hacen un papel muy grande en ayudar a la absorción de calcio, ya no están. Por lo tanto, disminuye muchísimo más en la mujer con menopausia la capacidad de poder absorber la cantidad de calcio que consume. Teniendo en cuenta esto, Gustavo, a mí me parece muy importante que tengamos en cuenta que las jovencitas deben consumir fuentes de calcio durante toda su vida. Permanentemente. El Calmar de Cofarnat nos aporta 1200 miligramos de calcio por cada cucharada, pero podemos garantizar varias cosas. Primero, es apto para diabéticos. No aporta calorías, no va a subir de peso a nadie porque consuma Calmar. Tiene 1200 miligramos de calcio, pero además tiene las concentraciones adecuadas de calcio, fósforo, magnesio, colágeno y vitamina D3. De manera que la persona que toma una cucharada de Calmar está tomando exactamente todos los suplementos nutricionales que necesita la osteína para poder suministrar unas células llamadas osteocitos lo suficientemente fuertes para conformar un buen tejido óseo. Yo pienso que hasta aquí va muy claro la importancia de consumir suplementos, a qué edades y por qué es tan importante en las niñas no hacer dietas como tan irresponsablemente. Prolongadas e irresponsables, porque la dieta del atún, entonces solo comen atún, entonces no es así. Yo pienso que vamos a un pequeño corte y seguimos con este tema.